Bueno, vamos a contar algunas noticias en relación con la situación de la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Hoy cuenta el Confidencial que recibió pagos por los alumnos que enviaron las empresas a su máster de la Complutense. Escribe nuestro compañero José María Olmo y también Agustín Marco en el Confidencial que la mujer de Pedro Sánchez se embolsó por el máster de transformación social competitiva de la Universidad Complutense tan solo en el curso 2021, al menos 6.817 euros, de los que pagaron 14 empresas públicas y privadas, incluida Correos, por matricular a sus directivos. Y por otro lado tenemos al hermano de Pedro Sánchez, que como saben también está siendo investigado por un juzgado en Badajoz, y él ha escrito hoy, bueno, ha pedido al juzgado de Badajoz que le investiga por delito de malversación y tráfico de influencias, que se ve como una víctima de una contienda política por razones fraternales, por ser hermano del presidente del gobierno. A ver, cuéntanos detalle de todo esto, Íñigo Palomar. Buenas noches, Antonio. Vamos a ir por partes. Primero, la esposa del presidente del gobierno está a 3 días de comparecer ante el juez en calidad de investigada. Y a 3 días de esa comparecencia, el juez le recuerda a Begoña Gómez que está siendo investigada por tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. De esta manera, Juan Carlos Peinado contesta a la defensa de Gómez, que aseguraba desconocer por qué hechos se le está investigando en esta causa. Todo esto el día que conocemos más información sobre el máster que dirigía Begoña Gómez en la Complutense. Como decías, Antonio, sabemos que Gómez se ha embolsado parte del dinero que ingresaba el mismo máster. ¿Cómo? Pues por las matrículas de inscripción. ¿Quién pagaba las matrículas? Pues un listado de empresas privadas que dependen bastante de las decisiones de Moncloa, y un listado de empresas también que directamente son públicas, como Correos o Redeia, entre otras. Por ejemplo, en el curso 2020-2021 el máster recibió un total de 98.000 euros. De ese dinero, 7.000 euros fueron directamente al bolsillo de Begoña Gómez. Una práctica esta que se ha prolongado durante todos los años del máster. Recordemos que se anuló hace bien poquito. Sus ingresos incluso aumentaron. Esta práctica la ha criticado hoy así el Partido Popular. La idea de que la cónyuge de un presidente del gobierno sea investigada por haber utilizado la plataforma de su marido, es decir, la presidencia del gobierno, para obtener beneficios económicos, es una auténtica barbaridad en un Estado democrático occidental. Bueno, ya lo saben, dentro de todo lo que afecta al entorno de Pedro Sánchez, una carpeta importante es la imputación de su mujer y otra no menor es la de su hermano, David Sánchez. Investigado por malversación, saben que percibía un sueldo cuantioso por parte de la Diputación de Badajoz, mientras él aparentemente vivía en Portugal. Pese a las evidencias, hoy la investigación de la juez revela que Hacienda no ha inspeccionado al hermano de Pedro Sánchez hasta ahora. Una práctica extraña por parte de la agencia, Antonio, que siempre, ya lo saben, se ha caracterizado por su contundencia a la hora de investigar evasiones fiscales o ilícitos de ese tipo, casos como el del novio de Ayuso, por ejemplo. Sea como fuere, ahora sí, la agencia tributaria empieza a investigar al hermano del presidente, que considera, el hermano del presidente, que está siendo víctima de una contienda política por ser familiar del presidente del gobierno, Antonio. Muy bien, gracias, Íñigo. Voy a saludar a Ignacio Ruiz Jarabo, que fue director de la agencia tributaria. Don Ignacio, buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. Usted está siguiendo muy detenidamente tanto esto que afecta a la mujer del presidente del gobierno como lo de su hermano, ¿no? Pero le pregunto, esto que publica hoy, por ejemplo, el Confidencial y que une a otras informaciones relativas a la actividad de la señora Gómez en función de su máster de la Complutense, ¿cómo lo ve? Hombre, pues viene a confirmar que más allá de haber beneficiado a otros, a terceros, a entidades y a personas próximas a ella también se ha beneficiado directamente, ¿no? La cantidad no es baladí, 7.000 euros anuales y con 3 años pues ya son 21.000 euros, supuesto que los 2 años siguientes fueron el mismo importe. Insisto, no es una cantidad de broma. Solo cabe esperar que, a diferencia de su cuñado, ella sí haya cumplido con sus obligaciones tributarias, ¿no? Y si no las ha cumplido, hay que esperar que, a diferencia de lo que ha pasado con su cuñado, la agencia tributaria sí cumpla, en este caso, con su obligación. Pero bueno, no sabemos efectivamente si ha cumplido o no con su obligación tributaria. Por tanto, de momento nos quedamos en que ella, si se confirma esta noticia, que parece confirmada, sí se ha beneficiado directamente de una situación que evidentemente había alcanzado única y exclusivamente por ser la mujer del presidente del gobierno. Bueno, éticamente no tiene un pase. Ignacio, hoy conocíamos que el hermano de Pedro Sánchez
ha dicho que se siente víctima de una contienda política por razones fraternales, por ser el hermano de quien es, y le ha pedido al juzgado de Badajoz que le investiga por delitos de malversación y tráfico de influencias el archivo de su caso. Cree que la jueza, al requerir a la Unidad Central Operativa y a Hacienda que indague sobre su patrimonio, contribuye al mantenimiento de una causa general contra él. Lo que sorprende es que esto, que saltó hace ya tiempo, más de 2 meses, si no recuerdo mal, todavía no, la agencia tributaria no ha investigado nada, no se ha interesado por este asunto del hermano del presidente. Es inaudito, ¿no? Ya era inaudito que, dado que es un objetivo prioritario de estos últimos años de la agencia tributaria, el comprobar la regularidad o irregularidad de la expatriación fiscal de aquellos contribuyentes que se expatrian. David Sánchez se expatrió fiscalmente cambiando su residencia, en teoría, a Portugal hace ya 2 o 3 años. Ya era inaudito que la agencia tributaria no hubiera realizado una comprobación tributaria a David Sánchez. Pero es que, como bien ha señalado Antonio, hace unos meses se empezó ya a conocer datos de esta situación. Y entonces resulta ya más que inaudito, sospechoso, que la agencia tributaria haya seguido absolutamente inactiva. Porque hay que decir una cosa muy clara: la agencia tributaria tiene muchas fuentes de información, entre otras toda la que los contribuyentes españoles estamos obligados a suministrar. Pero hay una fuente de información de la agencia tributaria que son las noticias de prensa, y es una fuente de información absolutamente interesante para casos como estos, ¿no? En vez de esperar a que la caja tonta, que es la base de datos de la agencia tributaria, expulse el caso de David Sánchez como un caso a comprobar, te puedes adelantar si observas en los medios de comunicación información interesante. Voy a poner una anécdota histórica que yo creo que es relevante a estos efectos. La agencia tributaria está suscrita a varios medios de comunicación, como es lógico, para que sus directivos puedan informarse, pero entre ellos, y esto puede llamar la atención, a los diarios deportivos. ¿Y por qué la agencia tributaria está suscrita a los diarios deportivos? Porque sus directivos también les interesa leer los deportes. Al margen de que sea cierto o no esto segundo, no es la razón de la suscripción. La razón por la que la agencia se suscribe a los diarios deportivos es para tener información, incluso anticipada, de los posibles fichajes de jugadores por los diversos clubes, porque eso le da un motivo de embargo si el club que vende a un jugador, que traspasa a un jugador, es deudor de la agencia tributaria. Es una posibilidad de, mediante un movimiento rápido, embargar el producto del traspaso. Con esto quiero decir que los medios de comunicación son leídos, seguidos y utilizados por la agencia tributaria como una fuente de información muy relevante. Por eso es sorprendente que, con todos los datos, hechos y circunstancias que hemos conocido todos a través de los medios de comunicación sobre la irregular situación tributaria de David Sánchez, la agencia tributaria no se haya dignado ni siquiera a citarle para una comprobación tributaria. Es absolutamente inaudito y absolutamente cuestionable. Pablo Andrés Iglesias, a ver, que sonreías. Sí, no, porque estaba alucinando con la explicación que dabas de los fichajes y sobre todo la posibilidad de los embargos, evidentemente cuando se debe dinero a Hacienda y entonces el remanente que puede entrar a un club pues se puede aprovechar por el ente público para que de alguna manera cobre lo que le deben. Yo te quería hacer un par de preguntas, no sé si complicadas o incluso un poco descabelladas, sobre el caso de Begoña Gómez, ¿vale? La primera. Cuando se habla ahora, la novedad que tenemos hoy, que es por el cobro de dinero que tiene origen público, no sé si en ese caso puede cambiar la consideración y el análisis, incluso el veredicto, por decirlo de alguna manera, que tuvo el Consejo de Buen Gobierno del Gobierno de España, que recordaréis que analizó la situación, dependiente del Ministerio de Economía y Transformación Digital, si no me falla la memoria, y lo que se hizo rápidamente fue cerrarlo y cerrar ese capítulo pensando que se había actuado correctamente. Pero lo que se estaba hablando en aquel momento era que la irregularidad había consistido en firmar unas cartas a favor de empresas que luego habían obtenido contratos o subvenciones públicas. En este caso,
¿cambiaría la actuación en lo que se refiere a buen gobierno y transparencia por el hecho de que la mujer del presidente del gobierno no solamente consiga dinero para el máster de la universidad en la que ella trabaja y colabora, sino que además parte de ese dinero de las empresas del gobierno que preside su marido acaben en su bolsillo? Eso por un lado. Y ahora te hago otra pregunta un poquito más complicada, si quieres. Sí, yo creo que sí, a eso me refería yo cuando hablaba de que no tenía un pase ético, ¿no? Yo creo que sí, que sin duda alguna. Es decir, más allá de cuestiones de legalidad, que el juez dirá, yo creo que efectivamente no es una práctica de buen gobierno, no puede serlo, que la mujer del presidente del gobierno se lucre directamente de empresas públicas, ¿no? En definitiva, de empresas que dependen de su gobierno. Dejando al margen ahora que es como consecuencia de haber sido una directora, de ser la directora de un máster sin cumplir los requisitos que la universidad exige para cualquier otro español, ¿no? Pero más allá de esta segunda cuestión, la primera que tú planteas, evidentemente que las empresas públicas, las empresas estatales, al final, de forma indirecta si queremos, pero estén entregando recursos públicos, por tanto del Estado, a la mujer del presidente del gobierno, yo creo que es todo menos una práctica de buen gobierno. Y luego tengo otra duda que es quizá un poco más especulativa, pero por desconocimiento jurídico y fiscal. En este caso te quería pedir un poco tu opinión personal sobre la posible figura del cohecho en este caso. Nos pasamos muchos años en la última década hablando del cohecho en muchos casos de corrupción y no sé si a ti te sorprende de alguna manera que en este episodio no se haya hablado en ningún momento de cohecho ante la posibilidad de que la mujer del presidente haya recibido a través de su máster determinado dinero de empresas, sean privadas o públicas también, pero especialmente en este caso las privadas, pensando obtener un beneficio a cambio de luego otras gestiones que se hacían dentro del gobierno. ¿Por qué esta figura no ha aparecido o si crees que a lo mejor no? Claro, no, presidente, no ha aparecido hasta ahora la figura del cohecho porque hasta ahora no ha aparecido esa retribución directa que ha recibido ella, ¿no? Pero en el momento en que ella sí se ha beneficiado ya de forma directa y por importes que sin ser mastodónticos tampoco son despreciables, efectivamente hay que empezar a ver si cabe encajar en su conducta la figura jurídica del cohecho, ¿no? Es una pregunta más que pertinente y bueno, la investigación irá abriendo camino, ¿no? Seguirá abriendo camino. Pero desde luego hasta ahora evidentemente no se había hablado del cohecho porque desconocíamos hasta ahora efectivamente ese beneficio directo y personal que ha obtenido económico por su intervención en el máster, ¿no? Esto cambia evidentemente el escenario y desde luego yo no descarto que se pueda abrir esa vía que tú apuntas. Ignacio, buenas noches. Te quería preguntar, ¿tiene motivos el juez instructor, el juez Peinado en negarse a soltar esta causa, esta instrucción y dejarla solo en manos de la Fiscalía Europea por aquello de que pudiera haber dinero europeo? No, yo creo que él lo explicó muy bien en el último auto, en el penúltimo, ¿no? Es decir, él se abstiene efectivamente de intervenir o de seguir instruyendo aquellos actos del procedimiento, aquellos del sumario que afectan a los fondos europeos. Efectivamente, él se ha abstenido y deja que sea la Fiscalía Europea, pero en aquellos otros elementos del sumario donde no hay fondos europeos detrás, evidentemente tiene toda la capacidad y yo diría que toda la obligación de seguir instruyendo, ¿no? Yo creo que hay aquí mucha intoxicación interesada por parte de sectores próximos al gobierno para cuestionar la actuación del juez Peinado. Yo creo que en este punto concreto que tú preguntas ha sido impecable. Yo me abstengo en aquello que le corresponde a la Fiscalía Europea y en lo que no corresponde a la Fiscalía Europea he de seguir. No es que quiera seguir, es que está obligado a seguir la instrucción. Bueno, pues ahí no sé, José Francisco, el día 5 viernes, próximo día 5 viernes es cuando tiene que declarar la mujer del presidente del gobierno ante el juez Peinado. Le va a preguntar, evidentemente, sobre estas cosas, pero esto, por ejemplo, que publica hoy el Confidencial, será algo que tendrá que aclarar la propia Begoña Gómez. El hecho de haber cobrado las matrículas, ¿no? O parte de esas matrículas de todos esos alumnos de empresas públicas y privadas que hicieron su máster durante varios años, ¿no? Estamos hablando de 20 y tantos mil euros, lo decía antes Ignacio Ruiz Jarabo, ¿verdad? Aproximadamente 7.000 por año, casi, pues 7 por 3, 21.
está claro. 7.000 por 3, 7.000 por 3, pues 21.000, ¿no? 21.000 euros. Y no han aumentado el número de... 14 empresas públicas y privadas, incluidas Correos, por matricular a sus directivos. Parte de esas matrículas es lo que ella se habría llevado a su bolsillo. Sí, por cierto, el próximo... Sí. Dime, Ignacio. Y ahora, ¿qué decías, Ignacio? Que desde luego la motivación de esas empresas públicas para enviar alumnos a esos cursos, pues no hay que ser un lince para entender que es posible que entre las motivaciones habrá estado el quedar bien con mi jefe, ¿verdad? Quedar bien con mi jefe. Y eso es lo que efectivamente es una línea de flotación en la ética del buen gobierno que se refería antes, Pablo. José Francisco. No, iba a decir que quien va a declarar el próximo viernes también en el Juzgado 41 de Instrucción de Madrid, el del juez Peinado, es el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache. O sea, yo estoy esperando, porque la Complutense ha anunciado que ha abierto un proceso de investigación. Y le iba a preguntar a Ignacio sobre los mecanismos de control de inspección dentro de las universidades en estos casos, ¿no? Porque entiendo que abrir este proceso de investigación no es solo un argumento de cara a la opinión pública, sino que tiene un fundamento real, es decir, que se va a investigar qué es lo que ha pasado con este máster, es decir, cuáles han sido los mecanismos de contratación, cuáles han sido los convenios con estas empresas públicas, al margen de otras consideraciones de carácter ético. Sí, bueno, no está de más recordar que el rector de la Universidad Complutense ha virado su posición, ¿verdad? En un primer momento, según hemos leído en los medios, se mostró bastante refractario a que se hablara siquiera en los órganos universitarios de la cuestión, y cuando está viendo un poco las orejas al lobo, pues ahora encabeza él mismo una investigación interna, ¿no? Pero en relación con la utilización definitiva de los recursos de la Universidad Complutense, no solamente es que en los aspectos tributarios la agencia tributaria puede y deba intervenir, es que en la medida en que son recursos públicos, también la propia intervención general del Estado, también dependiente del Ministerio de Hacienda, también puede realizar lo que se llama una auditoría de gestión o una auditoría de carácter financiero, o ambas a la vez, ¿no? Para ver efectivamente cómo se han utilizado los recursos y si se han aplicado de acuerdo con los criterios de eficacia, eficiencia y economía que son los obligados para los recursos públicos, ¿no? Yo creo que cuando una cosa como esta sale efectivamente a la luz pública, los mecanismos de control se disparan, ¿no? Y bueno, aunque sea tarde y haya sido efectivamente primero por la investigación periodística, bueno es que el Estado, aunque sea a rastras, también intervenga después para cerciorar si las cosas se han hecho como se debían hacer o no. La agencia tributaria lo ha hecho muy a rastras, ¿verdad? Solamente ya prácticamente a instancias de la propia jueza que lleva la instrucción en Badajoz, y espero que la intervención general del Estado intervenga a continuación. Y más adelante, porque este organismo sí que va con más retraso, el propio Tribunal de Cuentas tiene entre sus cuentadantes a las universidades públicas. Por tanto, la sucesión de controles que pueden realizarse sobre todo el caso de Begoña Gómez puede efectivamente ser amplio y finalmente dar una visión completa y exhaustiva de la película. Yo, por último, para eso deban pasar años. Ignacio, volviendo, a mí me llama la atención, volviendo al caso del hermano de Pedro Sánchez, y a propósito de lo que publica hoy ABC, esta noche, cuando él dice que se ve víctima de una contienda política por razones fraternales y le pide a la juez de Badajoz que archive su caso, y que cree que la jueza, al requerir a la UCO y a Hacienda que indague sobre su patrimonio, todo eso contribuye al mantenimiento de una causa general contra él. Lo que me sorprende es que, más allá de la carta el escrito que ha enviado a la juez para que le archive el asunto, ¿por qué no da explicaciones de todo esto? Todo lo que se ha publicado está ahí. ¿Por qué no aclara de dónde procede su patrimonio? Si realmente tributa en Portugal porque paga menos, pero cobra en España, en la Diputación, en un organismo público. ¿Por qué, de dónde ha salido ese patrimonio abultado que se ha publicado de casi 1 millón y pico de euros, por ejemplo, en acciones del BBVA, las casas que tiene, etc., etc.? Hubiera sido más fácil, ¿no? Aclarar todo eso y decir, y aquí acaba, aquí paz y después gloria. Voy a ser poco académico, Sí. Pero tiene mucha cara. Sánchez tiene mucha cara. El patrimonio no es casi 1 millón de euros, Antonio.
es casi 2 millones de euros, prácticamente 2 millones de euros, que ha acumulado, según sus propias declaraciones, como alto cargo en la Diputación de Badajoz, prácticamente en un año. Es decir, su patrimonio en un año pasó de poco más de 250.000 euros a 2 millones de euros, en solo un año, con unos ingresos declarados del orden de 50.000 euros. Eso, bueno, es el milagro del pan y de los peces, ¿no? Entonces, o le ha tocado la lotería, o ha acertado una quiniela de 14, o ha tenido suerte una noche en la ruleta. Cualquiera de estas cosas la puede acreditar y se acabó. Ya no habría investigación sobre ese patrimonio que ha obtenido de forma tan repentina, ¿no?, y tan sorprendente. Pero bastaría con que aportara un certificado de cualquiera de las cosas que he dicho. De no aportarlo, claro, es que la sospecha es evidente. Una de dos: o sus ingresos, que no ha declarado para obtener ese patrimonio, son ilícitos, de cualquier actividad ilícita, u otra alternativa: él realmente no es el propietario de su patrimonio, de ese patrimonio que declara, sino que es el testaferro que se aviene a que luzca a su nombre el patrimonio de un tercero que evidentemente tiene que ser muy próximo a él. No hay más. O declara o aclara por la quiniela, por la lotería o por una noche de suerte en la ruleta cómo ha obtenido ese 1.700.000 euros de aumento patrimonial, o hay que sospechar de forma fundada una de esas dos cosas. Usted ha cometido actos ilícitos que le han proporcionado 1.700.000 euros, o usted es el testaferro de alguien que quiere ocultar su patrimonio. Claro. No hay más opciones. Yo soy muy cartesiano y aquí, por mucho que intento buscar otras opciones, no las encuentro. Y ese es el motivo por el que la Unidad Central Operativa y Hacienda pues han sido requeridos por el juez para que investigue ese patrimonio. Claro. Efectivamente. Bueno, pues Ignacio Ruiz Jarabo, director general de la Agencia Tributaria, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Como siempre, a vosotros, Antonio. Adiós, Ignacio, gracias.